CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 21 de octubre de 2011, saludos a los cibernautas que están con nosotros a través del www.lapresagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en canal 25 y 95 en cable de Tigo. Ha pasado la lluvia, tenemos prácticamente 48 horas de sol, sin embargo la emergencia nacional en este país continúa. Este viernes precisamente estamos cerrando la semana haciendo un recuento del trabajo de asistencia, de protección y de salvamento que han desarrollado miles de efectivos de la Fuerza Armada. Se trata de una labor que continúa y que se suma al trabajo que ya desarrolla esa institución en materia de seguridad pública en el respaldo a la Policía Nacional Civil. Antes de iniciar, reiterarles que el número de víctimas mortales de la tragedia se elevó a 34. El día de ayer, jueves, aparecieron 2 cadáveres de 2 personas, de 2 jóvenes, que fueron arrastrados por las últimas lluvias que registramos. Está con nosotros en nuestros estudios el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa de nuestro país. General, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William. Saludos a todos. Bueno, general, antes de comenzar, quiero mostrarles a nuestros cibernautas. Ayer a través de Facebook hicimos una pregunta puntual, la tenemos en pantalla. Justamente la pregunta que hemos hecho está relacionada a este tema. ¿Qué opina usted de la labor y de la participación de la Fuerza Armada en la emergencia nacional provocada por las lluvias? Dejamos 4 opciones. Decimos ahí si ha hecho un trabajo excelente, si su desempeño ha sido regular, si no debería involucrarse en esas actividades o si su participación es indispensable. Cuando cerremos la entrevista vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta. Ministro, para comenzar entonces, hablemos desde el primer día que se involucra la Fuerza Armada. ¿Qué pasó? ¿Cómo participa desde ese primer día de la emergencia nacional la Fuerza Armada? Claro. Bueno, William, en realidad nosotros estamos preparados para este tipo de fenómenos desde hace un par de años. Tenemos conocimiento de que los problemas que va a generar el cambio climático en todo el mundo van a impactar también nuestro país, y no solamente este año, sino que en los próximos 10, 15 años, verdaderamente no lo sabemos, y creo que el país y todas sus instituciones debemos de estar preparados para enfrentar este fenómeno. Hace año y medio nosotros conformamos una unidad que le llamamos de rescate humanitario, que es una unidad especializada precisamente para enfrentar este tipo de fenómenos, también terremotos. Y fue el 15 de septiembre del año pasado que en los actos de conmemoración de la independencia, en esa fecha, presentamos en el Estadio Mágico González a esta unidad, que se distingue porque anda uniformada y con cascos de color anaranjado. Es decir, pero son efectivos militares. Son efectivos militares, donde tenemos una sección de la unidad o una parte de la unidad que es especialista en rescates. Tenemos gente de comunicaciones, tenemos ingenieros militares, tenemos personal de sanidad. Y unidades como estas son las que llevan un esfuerzo importante cuando la Fuerza Armada tiene que intervenir para ayudarle a la población. Bueno, nosotros hemos puesto a la disposición del pueblo salvadoreño todos nuestros efectivos. Tenemos 19,000 efectivos, de los cuales ya teníamos desplegados 8,200 en diferentes zonas del país, especialmente aquellas zonas de mayor índice delincuencial. Es decir, como nos hemos ido a vivir a la calle, y estas unidades han abandonado los cuarteles y se han establecido en barrios, colonias, en los alrededores de centros penales, a lo largo de la frontera, ya teníamos un despliegue importante, que eso nos da la posibilidad, con esas unidades también, de dar una reacción inmediata a los fenómenos que se den en estas comunidades. Sí, porque estamos hablando de despliegue territorial, o sea... Estamos hablando de un despliegue territorial importante. Ahora, estos 8,200, general, son los efectivos que están dedicados al apoyo a la Policía Nacional Civil. Y lo han continuado haciendo. O sea, no hablaremos de eso más adelante en el tema de seguridad pública, pero como para ir marcando un poco la diferencia de cómo se han incorporado gradualmente ustedes en esto. Sí, entonces lo que pasa es que esta gente es importante mencionarla porque están orientados también a colaborar en caso de catástrofe
si así fueran requeridos, porque ya están en el terreno. Sin embargo, en estas emergencias no hemos tenido que hacer un uso directo de ellos, amén de que algunas unidades dieron alguna ayuda a las comunidades que estaban cercanas, sin descuidar siempre la labor principal que tienen de la seguridad pública. Claro. Pero para atender esta emergencia, nosotros teníamos 4.000 efectivos disponibles, de los cuales empeñamos al final del día de ayer un poco más de 2.000 efectivos, manteniendo los otros 2.000 en reserva, es decir, en la línea de partida, listos para salir. Ahora, ¿cómo afrontamos esta situación? Ya a partir del 7 de octubre habíamos sido advertidos de que pudiéramos tener intensificación de lluvias y algunos problemas, y ya habíamos alertado a nuestra gente. El día que se dieron los problemas, que fue el día 12, amaneciendo el 13, recuerdas tú de que este fenómeno climático impactó severamente e inicialmente y como centro de gravedad tuvo el departamento de Aguachapán, las zonas bajas y sobre todo los alrededores de San Francisco Menéndez. Allí comenzaron verdaderamente los problemas. Nosotros movimos efectivos a esa zona porque nos avisaron de que el alcalde había quedado aislado junto con su equipo de trabajo y efectivos de la institución armada, un coronel con 3 de tropa que lo andaban acompañando en esa zona. Con Narciso Ramírez. Sí, con Narciso Ramírez, que es el alcalde de San Francisco. Bueno, efectivamente ellos pasaron cerca de 8 o 9 horas colgados literalmente de los árboles, ¿no? Colgados de los árboles, amarrados de los árboles, porque cuando ellos andaban trabajando, persuadiendo a la gente que abandonara las zonas o que tomara cierto tipo de medidas para protegerse, los arrastró una corriente, una repunta que le llaman ellos, y el vehículo se pudo detener en algunos árboles, salieron ellos, se subieron a los árboles y se amarraron ahí para que la corriente no los llevara. Fuimos nosotros alertados, pero en ese momento era imposible llegar por medios aéreos, no se podía. Era de noche, ¿no? Era de noche, luego las corrientes eran fuertes y había también un poco de confusión. Nos organizamos y en la mañana, a primeras horas luz, comenzamos las labores de rescate. Estas labores de rescate se prolongaron desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fueron 12 horas intensas. O sea, que una vez el primer rescate que hicieron, nomás salió el sol, fue justamente del alcalde Narciso Ramírez y el equipo de los de trabajo militares que habían quedado en los árboles. O sea, esa situación pudo haber derivado en tragedia, afortunadamente no fue así. Sí, definitivamente no fue así. Ahora, nosotros concurrimos a esa zona también con el apoyo de algunos cuerpos de socorro que nos acompañaron, llevando nosotros el esfuerzo principal, y no solamente evacuamos al alcalde y su comitiva, sino que también realizamos aproximadamente 600 evacuaciones de gente que estaba en peligro de perder su vida. En esta etapa del fenómeno, que la llamamos nosotros una etapa de impacto, desarrollamos la emergencia y lo principal para la institución armada es salvar vidas. Y eso es lo que hicimos. En la medida que el día iba pasando, ya a partir de mediodía comenzaron a disminuir un poco las lluvias y eso nos facilitó un poco las evacuaciones y también mucha gente que había quedado aislada, que el agua le estaba llegando al cuello porque hubieron sectores donde el agua subió entre 4 y 5 metros los niveles. Entonces la gente comenzó a salirse por sus propios medios, ayudada también por nosotros, y al final del día habíamos evacuado a 600 personas y más de 1.000 personas habían logrado salir de la zona, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, hay mucha información que compartir con ustedes, regresamos después de esto. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas, manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Porque
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Nada. No, ¿Verdad? mire general, y yo he visto, por ejemplo... Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Sí, que las hemos pedido para estas emergencias. Especiales, Sí, para estas cosas. Eso podemos hablar porque es importante, porque yo estoy poniendo poca presión en el gobierno para que compre con la fernández. prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. En lugares estratégicos, cuando hay lluvias, sacarla. Porque así como no llevan motor, La prensa no gráfica. fuera de borda, ¿verdad? Sí, porque los motores fuera de borda se traban. Exacto. Creo que es importante compartir con ustedes algunos datos que se han generado en las últimas horas sobre cómo ha evolucionado el tratamiento de la tragedia, pero también sobre las pérdidas. Ayer el presidente de la República, que ha visitado la zona del Bajo Lempa, donde también estuvo el ministro de la Defensa, con quien obviamente nos acompaña esta mañana, y vamos a conversar sobre ese punto de la visita que hicieron y de la experiencia de conocer la zona en el lugar, en el terreno. Bueno, el 60% de las cosechas perdidas, por ejemplo, en el Bajo Lempa, lo ha dicho el presidente de la República. El 65%, por ejemplo, de los albergados registran pérdidas, ya sea de sus viviendas, de sus animales domésticos y demás. Hay 34 víctimas mortales hasta esta hora, entonces, que evidentemente como no hay lluvia, pues se espera que eso ya no vaya a continuar. Hay varios comentarios acá que nos están llegando a través del Facebook general. Por ejemplo, Roberto Alegría dice: sabemos que en estas emergencias el trabajo es mucho más difícil, pero la Fuerza Armada junto al gobierno nos ha demostrado que no es imposible. Es de reconocer la ayuda que han dado a los más necesitados. Carlos Quintanilla: felicitamos al ministro de la Defensa junto a la Fuerza Armada por el buen desempeño que han tenido en este tipo de emergencias. Y un comentario más, Néstor Guerrero: buenos días, dice, por medio de usted felicitar a toda la Fuerza Armada por su labor en la ayuda de salvar vidas en las áreas de alto riesgo. Sigan así. Bueno, ¿qué opina? ¿Hay un buen nivel de impresión de la gente sobre el papel de ustedes? Claro, la gente se ha dado cuenta del trabajo que hemos estado nosotros desarrollando y vamos a continuarlo desarrollando en las siguientes etapas, tanto en la etapa de rehabilitación como en la etapa de reconstrucción que hemos considerado para atender estas emergencias. Ahora, yo te estaba contando las experiencias que habíamos tenido en Aguachapán. Exacto. Ahí el problema también se generó, primero por las lluvias, luego por el desborde del río Paz. Y es que el río Paz se desborda porque el río Paz desemboca en el Océano Pacífico, particularmente en el sector de Aguachapán, y hay varias comunidades cercanas a la desembocadura. Pero esto también, el caudal crece cuando llueve, no solamente ahí en la zona, sino que cuando llueve en la parte norte, porque todos los tributarios del río desembocan o entregan sus aguas al río Paz y este termina inundando las zonas circunvecinas. Nunca habíamos tenido, desde que yo tengo uso de razón, un desborde del río tan severo como el que se presentó la semana pasada. Y eso complicó la situación. Llovió tanto que no solamente el río se desborda, sino que en el área de Aguachapán se desborda también la laguna del Espino, que todavía continúa desbordada. En este momento esta es una laguna que no tiene desagüe y ese es el problema, ¿verdad? Creo que hoy tenemos que evaluar a ver cómo le podemos construir un pequeño desagüe a esa laguna para que no se nos genere otra vez el mismo problema. Ahora, ocurrió una situación parecida o ha ocurrido en el caso de la laguna del Jocotal, porque se desborda el río Grande de San Miguel y termina inundando la laguna del Jocotal. Ayer leíamos un informe del Ministerio de Medio Ambiente y hablaban de que la cantidad de agua que llegó a la laguna del Jocotal incrementó el nivel en 5 metros. O sea, es increíble. Sí, bueno, mira, ha llovido tanto en estos días que no tenemos precedentes históricos en los últimos 30 años, porque la lluvia que cayó acá duplica casi la lluvia que tuvimos durante el huracán Mitch, ¿verdad?
durante esa tormenta. Sí, claro. En esa tormenta el fluviómetro contabilizó creo que 876 milímetros de agua. Y hoy con estas emergencias hemos tenido 1.407 milímetros de agua, casi el doble. O sea, es 1,5 metros prácticamente de agua. 1,5 metros de agua. Y el otro problema es que la duración del fenómeno. Llovió, aunque llovía con intensidad media, pero no dejó de llover durante 11 días casi. Entonces esto complicó la situación. Ahora bien, fíjate cómo el fenómeno, digamos, fue impactando todo el territorio nacional, porque toda la zona costera quedó inundada en los primeros 5 días. Claro. Pero el centro de gravedad de los problemas se traslada de Aguachapán a los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután. Y el centro de gravedad de esta segunda etapa del fenómeno se nos da en los alrededores del Bajo Lempa. Y esto se complica un poco porque la presa se carga también de agua y tiene que irla descargando. Y eso obviamente complica la situación de la gente del Bajo Lempa porque tenemos la lluvia, el rebalse del río y las descargas que se hacen. Y es que no se pueden dejar de hacer estas descargas de la presa porque la presa puede colapsar y si la presa colapsa, entonces inunda toda la zona y la catástrofe sería peor. Además de eso, perderíamos nosotros una inversión grandísima, ¿verdad? Tendríamos problemas de abastecimiento de electricidad durante muchos años. General, me interesa que volvamos al punto de esta unidad especial que usted comentó de que se ha preparado, porque bueno, la Fuerza Armada se viene involucrando en este tipo de actividades por años y de alguna forma han ido agarrando experiencia en esto, pero con esta unidad de rescate especializada, ¿cuál ha sido la evaluación? O sea, ¿qué nos puede decir de eso a estas alturas? En principio, ¿cuántas personas están involucrados en la unidad? Aproximadamente 150 personas. Ahora, fíjate que esa unidad fue de las primeras unidades que se movieron a atender la emergencia en Aguachapán, pero 48 horas después las tuvimos que mover al sector del Bajo Lempa. Y ahí trabajaron en ambas riberas del río Lempa, en la ribera que corresponde al departamento de Usulután, igual al departamento de San Vicente. Tuvimos que nombrar un comando especial, adelantar unidades a esa zona. Yo nombré un coronel, un buen coronel, con su plana mayor, que es un grupo de especialistas que le colaboran, y 200 efectivos. Ellos tuvieron una labor intensa, hubieron días que evacuamos a 1.800 personas, y siempre tuvimos el problema de que dentro de las comunidades hay gente que no sale, que se queda ahí adentro, los jefes de familia, normalmente, o los muchachos jóvenes fuertes, se quedan cuidando los haberes de la gente. En el mejor de los casos nos dan la oportunidad de evacuar a mujeres, niños y ancianos, pero los jefes de familia no quieren salir, porque hay robos ahí. Por ejemplo, el día de ayer capturamos a unos tipos que habían llegado en lancha, en canoas, y andaban robando cerdos. ¿En qué zona específicamente? En la zona esta de Ciudad Romero, La Esperanza, que son comunidades del Bajo Lempa. Es increíble cómo puede haber gente que en lugar de ayudar está todavía terminando de robarle a las personas lo poquito que les queda, ¿no? Siempre eso sucede y en forma recurrente, y por eso es que los pobladores siempre dejan a alguien. Eso nos complica a nosotros las actividades de rescate y nos complica también el abastecimiento. Ahora, pero la Fuerza Armada tampoco puede dejar personas en ese lugar cuidando lo poco que queda. Es difícil tomar una decisión así. Bueno, es difícil porque es difícil mantenernos ahí. Precisamente evacuamos a la gente porque está en peligro. Exacto. Porque los niveles de las aguas suben. Entonces, un fenómeno que se nos da, ¿cuál es? De que la gente año con año, digamos, monitorea estos fenómenos y tiene alguna experiencia en el manejo de ellos. Entonces ellos saben que cuando el agua les llega a cierto nivel del cuerpo, es el momento de evacuar a los niños, a las mujeres y quedarse los jefes de familia. Pero
este fenómeno nos sorprendió porque los niveles de las aguas subieron tanto de que cuando ellos deciden evacuar, ya los niveles de las aguas estaban tan altos que se dificulta más la evacuación. Y nosotros en estas circunstancias no podemos garantizar que vamos a dejar gente allí, específicamente en las áreas inundadas, porque también correrían peligro. Claro. Y además los necesitamos para cumplir misiones en otras áreas. Lo que hemos estado haciendo con esta gente que se quedó es viendo cómo les proveemos de alimentos, ¿verdad? Y víveres. Pero es imposible sacar a esta gente, sencillamente no se puede. Debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos de dos cosas. Un poco sobre atribuciones en general. Le decía en algún momento, por ejemplo, las atribuciones que tiene la Guardia Nacional en Estados Unidos cuando hay este tipo de tragedias. Luego también todo el tema que tiene que ver con dispositivos especiales que tienen ustedes, no solo el recurso humano preparado, sino de infraestructura para responder a la emergencia. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Está con nosotros en nuestros estudios el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa. Ministro, un tema puntual, por ejemplo, en todo esto de recursos. Ustedes pueden contar con 150 personas especializadas, creo que eso es importante, gente que no solo sabe usar el fusil en una situación donde lo requieren, sino también cómo rescatar la vida de las personas en una inundación o un terremoto. Pero con los recursos, ¿cómo están en términos de lo que ustedes necesitan? Porque le decía en algún momento, en el caso concreto, equipos que se utilizan en algunos pantanos en Estados Unidos, en Miami concretamente, donde utilizan unas lanchas especiales que no tienen motores, que son los motores fuera de borda, sino, no sé cómo les llaman, pero son unos motores que son externos, que son especializados para eso. Incluso ese tipo de lancha puede pasar sobre zacate y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo están con eso? Sí, son lanchas pantaneras. Fíjate que precisamente nosotros hemos hecho ya una evaluación del material y equipo especializado que necesitamos para dotar a estas unidades de rescate. Y una de las cosas en las que hemos pensado es precisamente en esas lanchas pantaneras, así se llaman. Y ya hicimos algunas cotizaciones y yo se las he pasado al secretario técnico de la presidencia para ver si nos pueden dotar a nosotros de estos recursos que serían importantísimos para salvar vidas, que es lo más importante para nosotros. La infraestructura, los bienes, de alguna manera después se pueden reconstruir o edificar, pero las vidas no. Claro. Y como te digo, estos fenómenos van a ser recurrentes en esa zona. Estas lanchas son las apropiadas. Tuvimos problemas, tal como tú lo has identificado, con las lanchas con motor fuera de borda, porque no operaban en esa zona. Además que son pocas las que tenemos, los motores se enredaban en los escombros y no podíamos avanzar. Bueno, hay los alambrados, porque la cantidad de agua sobrepasa el nivel de los alambrados, ¿no? De acercas un motor fuera de borda, inmediatamente se daña. Ahí se daña. Entonces tuvimos que empujar las lanchas, jalarlas con lazos para hacer evacuaciones o usar remos. Entonces se dificulta así totalmente el trabajo. Así es que yo estoy esperando que
para el futuro vamos a tener este tipo de lanchas y atender las emergencias. Y esas se pueden tener emplazadas en los lugares estratégicos, ¿no? Bueno, esas... O movilizarse, porque sí, son las vamos fáciles. a tener nosotros y las movilizamos rápidamente, así como movilizamos este comando al Bajo Lempa, así tendríamos que movilizar estas lanchas con los recursos a las zonas que ya sabemos que se van a inundar. Por ejemplo, el Bajo Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, bueno, toda la zona costera. Claro. Ministro, ustedes no tuvieron complicaciones, es decir, no hay ningún efectivo militar que haya fallecido durante el tratamiento de la tragedia, a pesar de que estuvieron en las zonas más críticas. No, fíjate que nosotros no hemos tenido ningún efectivo militar muerto en este momento, sin embargo, tenemos 176 familias de los soldados que están albergadas, que son damnificados, y a los cuales les estamos ayudando. Al interior de la Fuerza Armada tenemos una organización que se llama APROSOFA, que es una asociación de proyección social de la Fuerza Armada, que está constituida por esposas de oficiales que se preocupan por darle las atenciones a nuestros soldados, porque fíjate, es paradójico, nosotros trabajamos para llevarle las atenciones a la comunidad, pero nosotros también quedamos desprotegidos. En ese sentido, internamente, cuando el soldado está trabajando, la Fuerza Armada se preocupa porque su familia no tenga problemas. Claro. Y esta asociación es una asociación que ha estado reuniendo recursos con la empresa privada, está elaborando los paquetes de ayuda y abastecimientos que van a ser entregadas a estas familias damnificadas de los soldados. Hemos tenido el concurso, te decía, de la empresa privada, sí, el Ordinariato Militar, que es la asociación de capellanes que da ayuda espiritual de la religión católica a nuestros soldados, también ha estado haciendo colectas y está preparando abastecimientos para estas 176 familias de soldados que han sido afectados por este fenómeno. Desde luego, entonces, la Fuerza Armada también es afectada por ese lado, ¿no? Sí, también, claro, también nosotros hemos sufrido, nuestro personal ha sufrido el impacto de este fenómeno. Perfecto, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, vimos en las imágenes que ayer entonces acompañó al presidente Funes al Bajo Lempa, ¿no? Cuéntenos un poco de la experiencia, de lo que vio en el lugar, sí, cómo van a participar o cómo están participando en este momento en esta segunda fase de la emergencia. Bueno, vamos a la pausa y nos comenta después de esto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro Munguía Payés, Armando nos escribe de San Salvador, dice: en la época del presidente Francisco Flores se compraron varias lanchas pantaneras. ¿Dónde están esas lanchas? Esa es una inquietud. El otro es un comentario, Mauricio, que nos escribe desde Montreal, en Canadá. Hola William, dice: solo quiero decir que con hombres como Munguía Payés, como Martínez y Funes, y con mujeres como la ministra de Salud, sí vamos a salir adelante. Bueno, un comentario y el otro es una inquietud. Sí. En realidad es cierto, se compraron 8 lanchas pantaneras en esa época, pero como estas tienen su vida útil, ya están no operacionales. Y estamos tratando de levantar al menos 3 de ellas. Ya tengo yo los fondos para repararlas, pero las otras no las vamos a poder reparar. Por eso es que hemos solicitado
este tipo de lanchas. ¿Cuántas podrían requerirse en situaciones como estas? Ya estamos viendo que las proyecciones con el cambio climático, bueno, está rebasando de las proyecciones que cualquier ser humano tiene. Entonces, sí. ¿Cuáles pueden ser el número de...? Bueno, nosotros hemos solicitado fondos para comprar 10 de estas lanchas. Eso creo que nos va a ayudar bastante, porque también queremos ser consecuentes con las necesidades de otras carteras de gobierno, porque todos le estamos pidiendo al gobierno recursos en función de las necesidades y la misión que estamos cumpliendo. Nosotros creemos que con 10 lanchas, si en realidad no va a ser esto suficiente, porque deberíamos de tener más y otro tipo de equipo también especializado, pero esto va a llegar a llenar estas necesidades inmediatas que tiene la Fuerza Armada para poder realizar con más efectividad y con más premura los recasos, los problemas que se nos están dando con las personas afectadas. Bien, le decía entonces, sí lo vimos con el presidente Funes el día de ayer en el Bajo Lempa, ya hay disponibles varios helicópteros trasladando alimentos, víveres, pero cuéntenos ustedes la experiencia que ya una vez en el terreno. Sí, bueno, mira, en el terreno tuvimos algunos problemas porque los medios aéreos que son fundamentales para atender estas emergencias no pudieron volar, porque el mal clima estaba generalizado en todo el territorio nacional. Además de eso, este temporal había hecho que el techo nuboso se bajara tanto, decíamos nosotros que teníamos techo bajo, en donde las nubes casi estaban rozando la tierra, de tal manera que los helicópteros no se podían levantar. La semana pasada, el jueves, pudimos levantar nosotros 2 aviones de reconocimiento que volaron durante aproximadamente media hora, tomaron fotografías y tuvieron que regresar porque no se son las primeras fotografías aéreas que vimos, ¿no? Esas son las primeras fotografías. Luego, hace 2 días realizamos también otro intento de volar los helicópteros y tuvieron que aterrizar de emergencia porque se encontraron con una tormenta a la altura de Olocuilta. Fue hasta el día de ayer que ya los pudimos utilizar sin problemas y están muy activos en reconocimientos y rescates. Ahora, una cosa que no he mencionado, William, y que es bien importante, es la labor que ha realizado la Fuerza Naval en esta emergencia. A falta de los helicópteros tuvimos que multiplicarnos con los medios navales y los medios navales nuestros han sido fundamental para poder llevar abastecimiento a damnificados que estaban no solamente en la zona costera, sino que en las islas. Todas estas islas que están al sur de la bahía de Jiquilisco y dentro también de la bahía, ellos también quedaron aislados, claro. aunque no estaban en una situación de emergencia y con peligro de muerte, pero sí se habían quedado sin alimentos y agua. Claro. En ese sentido, la Fuerza Naval ha estado realizando viajes periódicamente, abasteciendo a esta gente. Entonces, las imágenes que veíamos, me indican que vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del tema porque me interesa que nos narre un poco. Ya vimos imágenes de cómo está de anegado totalmente la zona del Bajo Lempa, pero en la zona ya específica, una vez que están volando los helicópteros, me imagino que hasta ahora siguen volando. Explícanos un poco de ese plan, cómo va a continuar en las próximas horas. Vamos a una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur.
Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, explíquenos, ministro, entonces para este día viernes, cómo está el proceso de llevar la asistencia a los damnificados, sobre todo porque estamos hablando en el corte comercial, de cómo hacer en algunas zonas donde no hay conectividad todavía en carreteras. Sí. Bueno, mira, primero habría que comentar sobre una de las misiones importantes que estamos realizando nosotros en este momento, y es precisamente el llevar alimentos a los albergues y aquellas zonas que todavía tienen problemas de conectividad. Debemos de saber que la Fuerza Armada lidera la Comisión Técnica Sectorial Logística, que es una de las 14 comisiones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. Y la misión de esta comisión es recepcionar, almacenar, clasificar y distribuir toda la ayuda y los abastecimientos y llevarlos a las zonas que lo necesitan. Claro. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Hay requerimientos de ayuda que vienen de los albergues, de las comunidades y suben a través de los municipios. Los municipios los solicitan a las gobernaciones. Las gobernaciones hacen una solicitud de pedido a Protección Civil con copia a nosotros, que somos los que manejamos los almacenes y el abastecimiento, y mientras se procesa esa solicitud ya nosotros estamos preparando los abastecimientos y una vez nos viene la autorización los comenzamos a despachar. Ahora, ¿qué hemos hecho para agilizar esto? Hemos convertido las unidades militares, los cuarteles, en puntos avanzados de distribución de abastecimientos, de tal manera de que mantenemos un stock de abastecimientos en estos puestos avanzados para que estén despachando las necesidades de los municipios previa auditoría de los gobernadores. De tal manera que nosotros de las unidades militares estamos despachando a los municipios y algunas veces directamente hasta los albergues. De acuerdo. ¿Cuántos helicópteros están destinados en este momento? Ayer habían 8, ¿no? Habían 8 volando. En este momento hay 4 helicópteros que están ayudando a repartir el abastecimiento. ¿En las próximas horas se van a seguir utilizando helicópteros o ya es posible llegar por tierra? No, todavía hay zonas que han sido aisladas porque se han caído puentes. También necesitamos seguir abasteciendo las islas, aunque las islas las estamos abasteciendo prioritariamente con medios navales. Pero los helicópteros están teniendo un rol mucho más activo ahora para aquellas zonas que han quedado desconectadas por la caída de los puentes. Es importante también, William, saber que hemos establecido un puesto de acopio alterno en la 2ª Brigada Aérea. El puesto de acopio principal está en la Feria Internacional. En la 2ª Brigada Aérea estamos recepcionando la ayuda internacional que viene vía aérea. Claro. Y algunas veces desde ahí mismo la estamos llevando a los lugares que la necesitan. Otra parte de esta mercadería, de estos abastecimientos, está llegando a la Feria Internacional y algunos se están almacenando también en la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? De tal manera que ya comenzamos a recibir importante aporte de la comunidad internacional. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Tengo la impresión general que estamos en un momento en que ya se pueden comenzar a tener ideas de cómo replantear ciertas cosas que se han estado haciendo en el pasado y que deben de modificarse. Por ejemplo, hablábamos en el corte comercial, todo este tema que tiene que ver con la edificación, la construcción de viviendas en ciertas áreas, algunas que definitivamente no debería construirse, en otras donde habría que ver qué tipo de construcción distinta. Usted me decía de la experiencia que hay en otros países con eso, ¿no? Sí, yo te decía de que lo ideal sería construir en esos lugares casas montadas en pilotes que tengan una altura de 1,50 o 2 metros, de tal manera que cuando se suban las aguas, la gente pueda subir a sus casas y ahí se mantenga y esperar allí el auxilio. Son muy pocas las viviendas. Yo pude constatar el día de ayer en una visita que hice al Bajo Lempa, en la comunidad La Nueva Esperanza y Ciudad Romero, en donde el albergue allí lo han elevado más o menos a 1 metro y allí se refugió gente, ¿verdad? Yo pienso de que todavía deberíamos elevar más las casas. Bueno, esa fue una excepción porque el resto de las casas están a ras de piso. Exacto. En otros países se toman ese tipo de previsiones. La gente no le permiten construir habitaciones que no estén montadas en pilotes y estén altas por temor a las inundaciones. Porque me decía usted, en el caso del Bajo Lempa también, bueno, es justamente las zonas más productivas, ¿no? Son de las zonas más productivas y allí hay mucho ganado. Por cierto, mucho de este ganado murió y esta es otra labor que vamos a hacer, es recoger ese ganado de allí y enterrarlo para que no cause epidemias. Pero la gente no se va a mover de ahí, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, debemos de ir pensando en el futuro cómo tener una construcción idónea para que la gente no esté expuesta a los peligros de las inundaciones. Claro, bueno, introducí en algún momento durante la entrevista el elemento de las facultades que tiene la Fuerza Armada para este tipo de actividades general. No conozco en detalle cuál es la facultad específica que tiene la Guardia Nacional en Estados Unidos, pero por lo que uno ve en los reportes noticiosos en eventualidades como Katrina, por ejemplo, cómo opera la Guardia Nacional en Estados Unidos, la reacción que tiene, cómo se apoderan del territorio, la forma en que actúan, me imagino que es totalmente diferente a cómo están ustedes. Explíquenos un poco las diferencias que hay y si no será que ha llegado el momento de poder replantear un poco el tipo de atribuciones para la Fuerza Armada en estos casos excepcionales. Bueno, fíjate que la institución armada forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Y por cierto, yo creo que en esta oportunidad ha funcionado muy bien el sistema. Todas las instituciones han puesto su empeño, cada quien ha desempeñado el rol que le corresponde. En el caso de la Fuerza Armada, nosotros tenemos participación en casi todas las 14 comisiones que conforman este Sistema Nacional de Protección Civil. Lo único que hay comisiones técnicas como esta de logística que se encarga de los abastecimientos que nosotros lideramos, pero estamos presentes en todas. La ventaja que tiene la Fuerza Armada es que tiene un gran potencial logístico, ¿verdad? Y muchas veces la emergencia nos hace a nosotros, dentro de la fase del impacto de los fenómenos, actuar casi de oficio, ¿verdad? Es decir, solucionamos el problema, inmediatamente nos enganchamos con el sistema de protección civil, claro, porque tenemos recursos logísticos, tenemos medios de transporte adecuados y eso nos da la oportunidad de casi siempre ser la primera institución que concurre. Además de eso, esta institución trabaja las 24 horas del día, ¿verdad? Siempre hay 2/3 de la fuerza adentro listas para concurrir. Incluso a diferencia de la Policía Nacional Civil, ¿no? Bueno, la policía tiene un régimen un poco diferente, ¿verdad? Pero tú hablas a un cuartel y decís que tenés una emergencia y siempre hay
100, 150 soldados en una unidad militar que pueden concurrir a solucionarte ese problema. Ahora, obviamente que la Guardia Nacional en Estados Unidos tiene mucho más recursos y también tiene más atribuciones y tiene un poco más de autonomía en situaciones especiales para poder desarrollar todo su potencial, sobre todo cuando el fenómeno impacta, ¿verdad? Así es. Y es igual, ellos tienen un sistema que les permite estar casi de inmediato en los lugares que se necesitan. Tú sabes que los recursos que tiene los Estados Unidos y todas sus instituciones, bueno, superan mucho los recursos que las instituciones nuestras tienen. No, sin duda alguna, general, pero en el tema de cómo actuar, por ejemplo, uno piensa en una situación de emergencia nacional cuando se declara la calamidad pública, la emergencia nacional, en ese momento que puede tener atribuciones especiales la Fuerza Armada en todo este tema de seguridad pública, que es importante que hablemos los últimos minutos de cómo se articuló el tema de seguridad pública, de cómo pueden operar ustedes en el territorio y no en un momento determinado se les vaya a señalar de que están abusando de las leyes o de la misma Constitución de la República. Sí, bueno, habría que revisar, digamos, las atribuciones que tenemos nosotros, pero te voy a decir, nosotros preferimos actuar en este caso por exceso y no por defecto. Por ejemplo, si hubiera un terremoto en este momento, y eso nos sorprende a todos, antes de que recibamos una orden de protección civil, ¿verdad? Nosotros ya estamos en la zona, después nos enganchamos al sistema, pero la respuesta la damos. Es decir, no nos vamos a quedar porque no tenemos una atribución y una orden específica en ese momento, nos vamos a quedar ahí. Así es como actuamos. De acuerdo. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Les muestro a ustedes el resultado de la encuesta que cursamos a través de Facebook y cerramos entonces con el tema de seguridad pública, concretamente cómo ha estado coordinándose ese plan. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, preguntamos a través de Facebook qué opina usted de la labor y de la participación de la Fuerza Armada en la emergencia nacional provocada por las lluvias. Vamos a ver si les mostramos en este momento el resultado de la encuesta. Dice ahí, las 4 preguntas eran si ha hecho un trabajo excelente, si su desempeño ha sido regular, si no debería involucrarse en esas actividades o si su participación es indispensable. Ahí está la participación casi unánime. Dice que ha hecho un trabajo excelente. ¿Qué opina, ministro? Bueno, esto nos llena a nosotros de entusiasmo, nos da espíritu para seguir adelante y nos mantiene el compromiso, como te digo, de ser una de las principales instituciones con la que cuenta el Estado salvadoreño y nuestro gobierno para atender este tipo de catástrofes. Ahora, explíquenos en los 4 minutos que nos quedan rápido cómo estuvo el tema de seguridad pública, cómo hacer para articular los 2 esfuerzos, el tema de asistencia y protección a los damnificados, a los evacuados, pero también al mismo tiempo responder a la situación de seguridad pública con la que ya están involucrados. Sí, bueno, mira, ya tenemos un par de años de estar apoyando a la seguridad pública y seguimos manteniendo los 4 planes, los patrullajes en las zonas semiurbanas y rurales,
junto con la Policía Nacional Civil, donde conformamos patrullas de policías y soldados. Seguimos trabajando en la frontera a lo largo del límite político internacional, tomando control de 62 puntos ciegos y proyectando nuestras operaciones a lo largo de la frontera. Continuamos en este momento desplegados en las 33 zonas de mayor índice delincuencial, que comprende 7 departamentos, y continuamos también apoyando la seguridad de centros penales, a la Dirección General de Centros Penales, a través de los registros para los ingresos y las salidas, seguridad perimetral y seguridad intermedia. Y estas fuerzas, como te digo, están desplegadas en el terreno y tienen la orientación también de, ya que están en el terreno, de ser los primeros en concurrir para poder atender las emergencias. Ahora, ¿cómo estamos viendo la participación de nosotros en las siguientes fases para la atención de este fenómeno? En este momento estamos en la fase de emergencia, vamos a continuar prestando seguridad a los albergues, llevando los abastecimientos, colaborando en las actividades de reconstrucción de caminos, reparación de puentes junto con el Ministerio de Obras Públicas, y en las subsiguientes etapas que vienen, que es la etapa de rehabilitación, vamos también a participar y hacer que el país camine. Y luego en la última fase, que es la fase de reconstrucción, yo estoy viendo a la Fuerza Armada empeñada en hacer casas, como lo hicimos cuando se dio el fenómeno de la tormenta Ida, en donde los efectivos militares nuestros construyeron la mayor parte de casas en las zonas afectadas de San Vicente. ¿Recuerdas tú la catástrofe de Verapaz? Casi todas las casas allí las construimos nosotros. Bueno, también con la colaboración de otras instituciones, pero llevamos nosotros el esfuerzo principal ahí. Así es que yo creo que la Fuerza Armada va a estar empeñada en todas estas labores por el próximo año. Es decir, no vamos a ver entonces para nada un repliegue de la Fuerza Armada en las labores de emergencia. Es decir, continúan en seguridad pública como lo han hecho. ¿No es posible que se descuide el tema de seguridad pública? No, para nada. El tema de seguridad pública continúa, pero seguiremos apoyando las diferentes fases para atender esta catástrofe. Estamos actualmente en la fase de emergencia, vamos a participar en la fase de rehabilitación y un rol también muy importante y activo en la fase de reconstrucción, reparando y ayudando reparando la infraestructura dañada junto con el Ministerio de Obras Públicas y construyendo nuevas estructuras también. Pero entonces veremos prácticamente a todos los efectivos militares fuera de los cuarteles, general. Digamos que 2/3 de los efectivos militares van a estar posiblemente empeñados en labores de seguridad pública y en labores de rehabilitación y reconstrucción del país. Entonces, pero el tema de dónde participar en los lugares y todo eso siguen dependiendo, digamos, en todo esto de reconstrucción, van a depender siempre de Protección Civil, donde se les asignan responsabilidades. En realidad ya van a haber otras carteras de gobierno que van a tener un protagonismo más acentuado, como es la Secretaría Técnica, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y a todos ellos les vamos a estar colaborando, inclusive el Ministerio de Salud. Claro. Perfecto, se nos agotó el tiempo. General, bueno, felicitarlos por el trabajo. Bueno, muchas gracias, William. Es un gusto que nos haya compartido esa información. Gracias a nuestros cibernautas y televidentes que han estado con nosotros. Les recuerdo que el próximo lunes en Entrevista en Línea trataremos de abordar el tema de cómo se proyecta también la empresa privada dentro de esta situación de emergencia y de rehabilitación del país, que es importante. Es probable que esté con nosotros el presidente de la ANEP para conversar de este tema. Gracias por su sintonía. Bueno, también un abrazo de parte mía para los cibernautas y diciéndoles que este es el momento de fraternizarnos todos. Hay salvadoreños que necesitan la ayuda. Nosotros estamos en el pabellón número 6 de la Feria Internacional. Que el que pueda, que concurra a este lugar y nos lleve su aporte, su colaboración en víveres, sobre todo en granos y alimentos que no se arruinan. Latas si pueden, sábanas, ropa, colchones. De acuerdo. Terminamos de esta forma entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por la sintonía.